Ok, como les comenté en el video pasado, vamos a ver ahora la palabra analogía. Vamos a ver qué son las analogías. Bueno, pues las analogías vienen del latín y a su vez procede del griego. Y una analogía es una proporción o una semejanza. Eso significa. Entonces el concepto de analogía es también que puede emplearse pues para aludir al razonamiento según el cual pueden reconocerse características similares entre seres o cosas diferentes. Esa es una analogía, es hacer una comparación y buscar la semejanza entre una y otra. Si un argumento por analogía es aquel que se vale de situaciones similares para explicar una cosa, entonces podemos ejemplificarlo así. Nuestro hijo siente rabia cuando no lo dejamos salir con sus amigos, del mismo modo en que tú te enfureces cuando apago el televisor mientras ves el fútbol. Entonces la analogía nos permite establecer esas distintas posturas para generar una empatía o una similitud entre dos conceptos, ¿no? Entonces la analogía tiene diferentes usos, tiene muchos campos de acción. ¿Y por qué es importante estudiar esta relación semántica? Porque nosotros utilizamos muchas analogías para tratar de llevar a la conciencia o establecer una empatía con otras personas. Nuestra vida está llena de analogías. Siempre las utilizamos porque es la forma más fácil que tenemos para explicarle a otra persona cuál es nuestro sentimiento y generar esa como empate, esa, ya lo comenté, esa empatía, esa como de, me estás comprendiendo lo que quiero decirte. A eso utilizamos las analogías. Entonces, pues vaya, la analogía tiene sus usos también en el derecho, en la biología, en la lingüística, en la gramática, la retórica y la geografía. Esas serían la forma en las que utilizaríamos la analogía y lo vamos a ver un poquito más detallado. De esta sí quiero extenderme porque es una herramienta que nos va a permitir también a nosotros poder explicarnos mejor y poder realizar con mayor descripción nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, la analogía en el derecho, pues, se designa al método mediante el cual una norma jurídica es extendida a casos que anteriormente no habrían sido contemplados en ella. Entonces, pues trata de identificar en ellos una relación o semejanza con otros casos para ir aplicando esa ley. En la biología, pues la analogía se refiere a las semejanzas, existentes entre partes u órganos que en diferentes organismos tienen funciones muy parecidas, así como una misma posición relativa. Entonces, por ejemplo, una analogía en biología podría ser unas alas de mariposa con unas alas de una abeja. Son las dos para volar, son diferentes especies, pero esa semejanza hace que se establezca esa similitud entre ellas. En la lingüística, bueno, pues la analogía sirve para la creación de nuevas formas lingüísticas o para la modificación de otras que ya existen, pues basándose en la semejanza que presentan entre sí. El ejemplo por autonomacia son los pretéritos de tuve, estuve, anduve, formados a partir de una analogía con v, ¿ok? También en la gramática, que es la parte que estamos estudiando, pues la analogía, ya lo platicamos, son las relaciones de semejanza y pues presentan diferentes elementos lingüísticos cuyas funciones son iguales o coincidentes entre sí. Por ejemplo, una analogía entre la palabra ser y estar es que ambos son verbos, ¿ok? No significan lo mismo, no se usan igual, pero los dos son verbos y eso los hace analógicos. Entonces, en ese sentido, las analogías en la gramática son llamadas analogías verbales y se dividen en dos: analogías simétricas y asimétricas. Entonces, las analogías simétricas son intercambiables al ser equivalentes. Puedes utilizarlas para en lugar de, y se relacionan porque no indican semejanza, ¿ok? Entonces, las analogías asimétricas dentro de las analogías simétricas tenemos varias clasificaciones que esas sí las vamos a tomar en cuenta. Entonces, tipos de analogías simétricas serán analogías de sinonimia, es decir, palabras que comparten las mismas características como luz, lámpara, etcétera. Analogías de complementariedad, es decir, objetos vinculados en una función
como por ejemplo la cama y el descanso. Analogías cogenéricas que pertenecen a la misma clase o categoría, como por ejemplo la novela y el cuento, y etcétera. Los tipos de analogías asimétricas, entonces podemos encontrar las analogías, por ejemplo, antonímicas o de oposición, como puede ser analogía y diferencia, las analogías de intensidad, el grado de énfasis o potencia, como disgusto y odio. Analogías inclusivas, como puede ser el género, la especie, como canino, perro. Todo parte como Sonora y México. A eso se refieren las analogías inclusivas. Las analogías por ubicación, que se relacionan por el lugar en el que se encuentra, por ejemplo, un avión y un aeropuerto. También tenemos las analogías de secuencialidad, que son las etapas de un mismo ciclo, como por ejemplo la niñez y la adolescencia. Analogías por función, es decir, que se asocian por labor o tarea, como cocinero, cocinar. Analogías de reciprocidad, que serán las que condicionan la existencia del otro, como por ejemplo madre e hijo. Analogía por producto, uno genera al otro, panadero genera pan. Analogías por medio y o instrumento, esta va a ser cuando una herramienta que se le atribuye un agente, como por ejemplo astrónomo y telescopio. Y analogías por características, que indica un atributo del objeto, como sol y calor. ¿Ok? Entonces, esos serían los tipos de analogías que vamos a encontrarnos y que nos van a servir también pues para poder tener una mayor amplitud en nuestro momento de comunicarnos y así pues vaya a hacer nuestro vocabulario mucho más fluido. Muy bien, chicos, pues hasta aquí es nuestra clase de hoy. Los espero en la próxima clase. Cuídense mucho.